Y entonces me están pidiendo que calcule si esta función que está definida por intervalos es continua en la abscisa que estoy indicando. Fíjense cómo la abscisa está haciendo referencia al valor de la variable independiente. Entonces, debido a eso, yo debo de ver las tres condiciones de continuidad. La primera condición de continuidad está hablando que tú vas a calcular la función precisamente en esta abscisa, o sea, la función en la abscisa 3. Y si tú logras comprobar que exista, entonces la primera condición se cumple. Vamos a entender eso que les estoy diciendo. ¿Qué quiere decir función? Quiere decir ordenada. ¿La ordenada de quién? De esta gráfica cuando la abscisa es 3. ¿Cómo le hago para calcularla? Pues para calcularla lo único que debo de hacer es sustituir. Pero para poder sustituir, yo debo determinar en cuál de las dos funciones voy a realizar la sustitución. Por lo tanto, viene un proceso de análisis. Acuérdense que analizar es observar, compararlo con lo aprendido y dar una conclusión. Entonces, el análisis se basa en que yo observe con mis ojitos de la cara si voy a elegir esta función o si voy a elegir esta función. ¿Cómo la elijo? Pues necesito ver el símbolo que está indicándome el comportamiento. Por lo tanto, me doy cuenta de que aquí dice igual. Como ahí dice igual, quiere decir que exactamente en la abscisa 3 tú debes de utilizar la función considerando la que está abajo. Por lo tanto, si tú haces la sustitución por el análisis que acabo de hacer, resulta que la f de 3 es 2. Vamos a la conceptualización. La conceptualización es la ordenada de la gráfica de esta función cuando la abscisa es 3 tiene un valor de 2. En otras palabras, lo que les acabo de decir es que existe un punto, vamos a llamarle punto A, que tiene una abscisa que es 3 y tiene una ordenada que es 2. Eso quiere decir lo que estoy haciendo. En otras palabras, como sí existe la ordenada, la primera condición se está cumpliendo. Y como la primera condición se está cumpliendo, hay que verificar la segunda condición para ver si la función es continua o presenta alguna discontinuidad. Ahora bien, como sabemos que como sabemos que las funciones se grafican, pues yo ya puedo graficar ese punto. Y yo ya puedo decir que en el eje de las abscisas está la variable independiente, donde dijimos que la variable independiente la cambié por una y la variable dependiente está simbolizada por dos letras, donde la primera letra es una F y la segunda letra es la variable independiente que está entre paréntesis. Y entonces la coordenada de ese punto que pertenece a la gráfica está en 1, 2, 3, 1, 2, y entonces quiere decir que este punto que le bautizó ahí como punto A, ese punto pertenece a la función, o sea, a esta función pertenece este punto que acabo de calcular. Eso es que se cumpla la primera condición. Ahora bien, como por la primera condición parece ser que sí es continua, me voy a la segunda condición. Y la segunda condición menciona que el límite de la función cuando la variable independiente se acerca a esa abscisa donde tú tienes la duda, también exista. Pero para que exista, entonces se debe de cumplir que el límite de la función cuando la abscisa se acerca a 3 por la izquierda, acuérdense que aquí ya estoy entrando en límites laterales, debe ser el mismo que la ordenada. Acuérdense que calcular el límite estoy calculando la ordenada, ya sea de un punto o de un hueco, que la ordenada de la función cuando la abscisa se acerca a 3 por la derecha sea la misma. Si ustedes demuestran que es la misma, entonces se cumple la segunda condición. ¿Cómo es que se hace? Pues nosotros ya aprendimos desde hace algún tiempo que para poder calcular el límite debo de sustituir considerando que me estoy acercando. O sea, no nada más es sustituir por sustituir, es tomar la consideración que voy a sustituir acercándome por la izquierda. Y eso implica entonces que yo debo de tomar la decisión
de dónde debo de sustituir. Precisamente por eso son límites laterales, porque yo debo decidir dónde voy a hacer la sustitución. Y entonces me regreso y observo la función definida por intervalos. Lo primero que me está diciendo la función es que hay una frontera que es en 3. Por lo tanto, yo ya puedo dibujar la frontera. Esta que estoy dibujando es la frontera, y esa frontera me está indicando que va a ocurrir algo en el lado izquierdo y va a ocurrir otra cosa en el lado derecho. Ahora bien, ¿cuál es el lado de izquierdo? Pues entonces observo los símbolos. Y este símbolo quiere decir igual, quiere decir exactamente en la frontera. Vamos a escribirlo aquí. Esto quiere decir, esto ocurre exactamente en la frontera. Y nosotros precisamente ya vimos qué ocurrió. ¿Por qué lo vimos? Pues porque ahí está el punto. Ese es el punto que está ocurriendo en la frontera. Y entonces necesito revisar este símbolo. Ese símbolo quiere decir diferente. Y diferente que 3 quiere decir entonces que en la abscisa lo diferente de 3 es lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Por lo tanto, este símbolo me está indicando que esta función tú la vas a utilizar tanto en la izquierda y en la derecha. En los dos lados la vas a utilizar. En otras palabras, la sustitución cuando te estás acercando a la abscisa 3 por la izquierda va a ser con esta función. Pero si tú te acercas a la abscisa 3 por la derecha, también va a ser con esa función. O sea, vas a hacer la sustitución en ambos casos. Por lo tanto, si hago la sustitución en ambos casos, resulta que el 9 menos la abscisa, disculpen que esté fallando la aplicación, ya saben que eso ocurre, menos la abscisa elevado al cuadrado, quiere decir entonces que yo debo de escribir ese 3 elevado al cuadrado, dividido entre un 3 menos un 3. Y lo mismo voy a hacer en el lado derecho, porque tengo que sustituir en la misma. Entonces aquí tengo un 9 menos un 3 elevado al cuadrado entre un 3 que es la abscisa menos el 3. Y entonces en ese momento se dan cuenta de algo, hacer una indeterminación. Y entonces a ustedes les enseñaron que cuando hay una indeterminación, voy a mover un poquito esto, permítanme. A mí me enseñaron que cuando hay una indeterminación, acuérdense que la indeterminación es una división entre 0, lo que yo debo de hacer es factorizar. Y entonces, si yo pienso en factorizar, necesito saber cuál es el tipo de factorización que voy a utilizar. Por lo tanto, yo observo si se puede factorizar el numerador o se puede factorizar el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, lo que se puede factorizar es el numerador. ¿Por qué el numerador? Porque en el numerador yo estoy observando que tengo una diferencia de 2 cuadrados. Por lo cual voy a factorizar, considerando el método una diferencia de 2 cuadrados. Y si considero la factorización de una diferencia por 2 cuadrados, entonces sigo calculando la ordenada cuando la abscisa se está acercando a 3 por la izquierda, pero ahora vamos a hacer la factorización. Y sabemos que la factorización quiere decir que voy a escribir 2 paréntesis, y en esos 2 paréntesis voy a escribir la raíz cuadrada de cada uno de los términos. O sea, calculo la raíz cuadrada de esta y también calculo la raíz cuadrada de esta. Y si yo calculo la raíz cuadrada, me va a quedar un 3, me va a quedar una y, me va a quedar un 3, me va a quedar también una y. Y acuérdense que en el método de factorización, utilizando la diferencia de 2 cuadrados, el primer binomio puede ser negativo y el segundo positivo, o al revés, el primero positivo y el segundo negativo. Eso ya se los había explicado en algún momento. Y por lo tanto, ya que hice la factorización, lo único que hago es escribir en el denominador lo que está escrito, que es y menos 3. Y eso que está ahí debe de ser igual que la ordenada cuando la abscisa se acerca a 3, pero por la derecha, y en la cual dijimos que debo de hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues otra vez escribir 2 paréntesis, escribir el mismo denominador, y ya sabemos que la factorización es 3 menos y la otra factorización es 3 más y. Y entonces yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara de lo siguiente. Si ustedes observan, este que está aquí se parece a este que está aquí. Entonces vamos a explicar algo que es de aritmética.
En aritmética, a ustedes les dijeron que si tú tienes esta división, puedes compararla con algo como un 5 menos 3 entre un 3 menos 5. Si ustedes se dan cuenta, estoy teniendo lo mismo. Este primero es igual a este segundo y el 3 se mantiene. Y entonces, si yo me acuerdo de aritmética, o sea, de la primaria, cuando yo tengo un 5 menos 3, sabemos que el 5 menos 3 me da 2. Cuando tenemos un 3 menos 5, ya me enseñaron en la secundaria que es la ley de la resta y que esto es un menos 2. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una aplicación de ley de los signos, y la aplicación de ley de los signos me lleva a que el resultado es negativo. Y la aplicación de dividir o de repartir una cantidad entre la misma cantidad me va a dar 1. En otras palabras, si ustedes tienen, disculpen, dejen escribirlo otra vez. Si ustedes tienen 7 menos 11 entre 11 menos 7, ¿cuánto les da? 31, dime. Menos 1. De aritmética. Si ustedes tienen 5 menos 3, me da 2. Si tienen 3 menos 5, me da menos 2. Por ley de los signos es negativo y la misma cantidad entre la misma cantidad es 1. Por lo tanto, yo puedo generalizar a que 7 menos 11 y 11 menos 7 también me va a dar menos 1. Y generalizo en álgebra. Acuérdense que esto es aritmética porque son operaciones con números. Pero si generalizo en álgebra, siempre que el minuendo se intercambie con el sustraendo y haya una división, siempre yo voy a tener menos 1. No es necesario factorizar ni nada, solamente es una conceptualización que viene desde la primaria. Eso quiere decir entonces que esta división y esta división, las dos divisiones me dan menos 1. Y por lo tanto, como las dos divisiones me dan menos 1, pues de una vez ya puedo sustituir para calcular el límite, o sea, para calcular la ordenada. Entonces, esa división que estoy marcando me da menos 1. Y ese menos 1 va a multiplicar a 3 más y. Pero acuérdense que de una vez ya voy a sustituir. Por lo tanto, si sustituyo, estoy sustituyendo 3 más 3. Y lo mismo ocurre en el otro límite. Aquí no puedo hablar de miembro derecho porque no es una ecuación. Acuérdense que es una comparación. Estoy determinando si son iguales. Porque en el momento que determinen que son iguales, entonces se va a estar logrando comprobar la segunda condición. Vuelvo a repetir, la división de estos dos, por lo que les acabo de enseñar de álgebra, me da menos 1, multiplicado por 3 más la abscisa, pero como ya estoy haciendo la sustitución, la abscisa tiene un valor de 3. Y entonces, revisando la respectiva jerarquía de operaciones, me doy cuenta que la primera operación es la que está entre paréntesis. Como los números tienen el mismo signo, necesito aplicar la ley de la suma y posteriormente voy a multiplicar utilizando la ley de los signos. Y por lo cual yo me doy cuenta que en el límite izquierdo el resultado es menos 6 y en el límite derecho el resultado es menos 6. Y eso implica que yo estoy observando con mis ojitos de la cara que esas dos cantidades, esos dos números efectivamente son iguales. Y como son iguales, quiere decir que se está cumpliendo que el límite por la izquierda, o sea, la ordenada por la izquierda es la misma que la ordenada por la derecha, y debido a que son las mismas, entonces el límite existe. Y como el límite existe, por lo cual se cumple la segunda condición. Como ya se cumplió la primera y como ya se cumplió la segunda, quiere decir que esta función aparentemente es continua, pero todavía me falta revisar la tercera condición. Como ya se cumplieron las dos primeras condiciones, me tengo que ir a la tercera condición. Pero la tercera condición es súper rápida, porque la tercera condición solamente es comparar los resultados de las dos primeras condiciones. Acuérdense que en la primera condición yo calculé f de 3 y en la segunda condición yo calculé el límite de la f de la variable independiente, o sea, la ordenada de la función cuando la abscisa se está acercando a esa variable independiente. La tercera condición me pide que los compare. Y si la comparación me causa algo igual, o sea que son iguales, por lo tanto se cumple la tercera condición y la función es continua. Por lo cual, lo único que hago es sustituir los resultados que yo tengo de las otras dos condiciones. Y si hago la sustitución de los otros dos resultados, entonces la sustitución me dice f de 3, ¿cuánto te dio f de 3? Pues hace ratito vimos que f de 3 era 2.
Entonces, sustituyo el resultado previo y sabemos que este es 2. Ahora bien, acuérdate del resultado que tú obtuviste en la segunda condición. Y en la segunda condición, el límite dio el mismo y fue menos 6. Por lo tanto, lo que debes de sustituir aquí es menos 6. Y entonces, con sus ojitos de la cara, necesitan verificar, ¿estos dos son iguales o son diferentes? Pues resulta que son diferentes. Como son diferentes, eso quiere decir, el simple hecho de ver que son diferentes, eso quiere decir, por lo tanto, que la función presenta discontinuidad. Ahora lo que hace falta ver es qué tipo de discontinuidad es. Pero para poder ver qué tipo de discontinuidad es, necesito hacer lo que me dijo su compañera. Verificar dónde están los huecos. Verificar dónde está cada una de las partes en la gráfica. Y entonces, ya que por las 3 condiciones me di cuenta que esta no se cumple, y como no se cumple, ya puedo decir que es discontinua, entonces ahora lo que voy a hacer es la gráfica. Pero para hacer la gráfica, acuérdense que la función está definida por intervalos. Yo ya me di cuenta que está ocurriendo en la frontera, pero ahora me falta saber qué es lo que ocurre en la izquierda y qué es lo que ocurre en la derecha. Y entonces me regreso a la definición. Y cuando me regreso a la definición, acabamos de decir hace rato que esta función, la misma función, ocurre en la izquierda y en la derecha. Como ocurren las dos en la izquierda y en la derecha, pues entonces aquí se hace más fácil, porque en la izquierda y en la derecha va a ocurrir la misma función, pero esa función la voy a expresar en geometría analítica porque la voy a graficar, y en geometría analítica necesito graficar. Y en geometría analítica a mí me enseñaron que las variables dependientes están representadas por una ordenada que es la y, y las variables independientes están representadas por una variable que es la x. Por lo tanto, esa función escrita en geometría analítica se convierte en una ordenada que se calcula como un 9 menos la abscisa al cuadrado entre una abscisa menos el 3. Eso es en geometría analítica. Fíjense cómo límites fue en las funciones. Pero necesito pasar a funciones, necesito expresar en geometría analítica para poder graficar el lugar geométrico. ¿Qué lugares geométricos conocemos? Pues la recta, la circunferencia, la parábola, la elipse, etcétera, etcétera. Y entonces, nada más de verse, y esa es la parte importante que quiero que entiendan, nada más de verse, pregunto, ¿esa es una cónica? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Esta que está aquí, yo me doy cuenta primeramente que arriba hay una diferencia de cuadrados, por lo tanto pudiera ser una cónica. Pero cuando yo observo, también me doy cuenta que este numerador se puede factorizar. Y como se puede factorizar, entonces hay que factorizarlo para ver si de a de veras me está representando una recta, una elipse, una parábola o una hipérbola. Y por lo tanto, lo que procedo es a lo que les había mencionado. Procedo a factorizar. Y si voy a factorizar, acuérdense que esa factorización ya la hice, solamente que la hice con las variables que estaban en la función. Ahora la voy a utilizar, ahora la voy a factorizar con las abscisas y con las ordenadas. Entonces la factorización que voy a estar utilizando es una factorización que habíamos mencionado que se llama una diferencia, espérenme tantito, la factorización que es una diferencia de 2 cuadrados. En otras palabras, si se están dando cuenta, estoy repitiendo lo que ya hice con límites, pero ahora es otro contexto. ¿Por qué es otro contexto? Pues porque ahora voy a graficar en geometría analítica y hace rato factoricé para sustituir. Y entonces si ustedes realizan la factorización, ya saben que les va a quedar una y donde arriba va a haber el producto de dos binomios. Habíamos dicho que es la raíz del primero, la raíz del segundo, y que independientemente ustedes le pueden escribir primeramente una operación suma y luego una operación resta o al revés, eso no importa.
Nos vamos a decir que primero es una suma y luego es una resta, y aquí tengo un x menos 3. Y entonces observo con mis ojitos de la cara que esta que está aquí y esta que está aquí son parecidas porque estoy intercambiando el minuendo y el sustraendo. Y de lo que les acabo de decir, cuando yo hago esa división, me va a dar por resultado el menos 1. Y entonces la y, o sea, la ordenada, es menos 1 que multiplica a 3 más x. Y obviamente, ya que me di cuenta de esa situación, yo sé, por la experiencia que tengo, que lo que necesito aplicar es la propiedad distributiva, porque se está viendo que la multiplicación se está distribuyendo sobre los elementos de la suma. Por lo tanto, si aplico la propiedad distributiva, obtengo una y que se calcula como menos x. Acuérdense que primero se deben de escribir las letras, o sea, es forzoso ese orden, siempre deben ir primero las letras y luego debe de ir el término independiente. Y entonces surgen las siguientes situaciones. Debido a que hubo una división, debido a esa división, yo ya estoy seguro que existe ¿qué? 3. Dime 3. Debido a esa división existe un hueco, y como existe un hueco, yo necesito calcular la abscisa. Y entonces, para calcular la abscisa, sabemos que ese binomio que se dividió debe de igualarse a 0. Y aquí viene una pequeña situación. Si se dan cuenta que este binomio y este binomio son diferentes, ¿no? Pero fue el binomio que se dividió. Entonces, ¿cuál es el binomio que tienen que escoger? El que ustedes quieran. Pueden escoger el del numerador o el del denominador. Vamos a hacer un cambio y vamos a escoger el del numerador. De todas maneras es lo mismo, no importa. Pero deben de entender eso. O sea, en la asíntota sí se escoge solamente el denominador, pero en el hueco es el binomio que se divide. Entonces no importa cuál de los dos sea. Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta aquí, por operaciones inversas, resulta, y también por la propiedad reflexiva, resulta que la abscisa es 3. Y ya tengo entonces la abscisa del hueco. Y como ya tengo la abscisa del hueco, pues lo único que me hace falta es calcular la ordenada. Pero para calcular la ordenada, sabemos que se debe de sustituir en este resultado. ¿Y ese resultado cómo se llama? 40. Esa que está ahí recibe el nombre de función equivalente. Dejen aquí, les escribo el nombre para que no se les olvide. Ay, disculpen, me equivoqué de herramienta. Esto es una función equivalente. Y entonces para calcular la ordenada necesito sustituir en esa función equivalente. Y si sustituyo en la función equivalente, resulta que la ordenada va a ser menos la abscisa, que es 3, menos el otro 3. Por lo tanto, de esto que acabo de hacer, ya sé que tengo un hueco que le voy a poner por nombre letra B y que va a tener las coordenadas que son las que acabo de calcular. Y esa coordenada es precisamente el 3 en la abscisa y el menos 6 en la ordenada. Si se dan cuenta, aquí debo de aplicar la ley de la suma. Y por lo tanto, en 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, aquí voy a tener un hueco en la función. Aquí está el hueco y este lo bautizamos como punto B. Y entonces ya sé qué es lo que pasa en la frontera. En la frontera tengo un punto donde ese punto fue por esta parte de la función cuando la abscisa es 3, y también voy a tener en la frontera un hueco, que ese hueco se debe a que esta función va a estar en todo lo demás, en todo lo que es diferente a 3. Por eso ahí hay un hueco, porque no pertenece a la función. Y entonces, ya con esos resultados, lo único que me falta es lo que me dijo su compañero, que esta función equivalente, además de ser una función equivalente, también es una recta. Y como es una recta, ¿qué puedo obtener de esa recta? Dime. Resulta que la forma de la recta recibe el nombre de forma pendiente ordenada al origen. Y entonces, este que es el menos 1 y que es el número que está multiplicando a la variable,
esa va a ser la pendiente. La pendiente es -1, ese está bien. Pero la imprecisión que me dijo su compañero fue lo siguiente, y se los explico. El término independiente es la ordenada. Por lo tanto, la ordenada debe de ser Profe, ya se va a acabar -3. la reunión. Ok. Acordémonos que el término independiente, que es este -3, ese va a ser la ordenada. Y esa ordenada es de un punto que tiene una abscisa que es 0. Y es las coordenadas, perdón, es la coordenada del punto de donde la recta cruza el eje de las ordenadas. Por lo tanto, 0, -3 es -1, -2, -3. Y aquí, déjenlo pongo por aquí. Este punto es la ordenada al origen. Acuérdense, el término independiente es la ordenada que tiene una abscisa 0 y es el punto por donde la recta cruza al eje de las ordenadas. Por lo tanto, como sabemos que es una recta, eso quiere decir que la recta va a pasar por este punto, pero también va a pasar por el hueco, porque es lo que está ocurriendo en la frontera. Por lo tanto, lo único que hago es unir este punto con el hueco, lo prolongo hacia un lado, la prolongo hacia el otro lado, y esa que está ahí es la gráfica de la función, porque está considerando el comportamiento en abscisas que son diferentes a 3 y en abscisas que son igual a 3. Por lo cual, nada más de verse, aquí me estoy dando cuenta que como solamente cuando dibujo la gráfica, viene la gráfica sobre una línea y después de esa línea retiro la pluma, el lápiz, el plumón, el gis hacia otro punto que precisamente ocurre en la frontera y luego me regreso a la gráfica y continúo con la gráfica, como solamente se está retirando una vez la pluma en un solo punto en la parte que es la frontera, acuérdense que esto habíamos dicho que es la frontera, entonces yo puedo asegurar que, por aquí lo había dicho, aquí lo había dicho, que la función presenta discontinuidad en la abscisa 3 del tipo puntual. Sabemos que se llama puntual o removible, cualquiera de las dos. Entonces, esto que estoy escribiendo aquí es la conclusión. ¿De dónde vino la conclusión? De comprobar las tres condiciones, vimos que la tercera fue la que no se cumplió, y de observar la gráfica. Ahora bien, como esto está unido a dominio y rango, voy a borrar la frontera, porque la frontera en realidad no se debe de dibujar, solamente es para que notaran que hay una parte izquierda y una parte derecha, pero no se dibuja. Y entonces, los puntos importantes solamente son el punto A, que es el de la función, el hueco B y la recta. Por lo mismo, también voy a borrar la ordenada al origen, porque de hecho la ordenada al origen ni se debería de dibujar, solamente fue lo que utilicé para dibujar la gráfica. Esa que está ahí es la gráfica de la función. Y entonces yo puedo determinar el dominio. ¿Alguien me lo puede decir? 31. El dominio es, la gráfica viene desde el menos infinito. Viene desde el menos infinito. Pero resulta que aquí hay un hueco. Como aquí hay un hueco, entonces debe de ser al +3 abierto. Eso es lo que no me han estado mencionando, abierto. Todos me decían -3, +3, unión, o sea, no me decían el abierto. Pero entonces yo me doy cuenta y ya voy a corregir, porque uno de ustedes sí estuvo bien, ahorita me dice quién estuvo bien, nada más que se me pasó considerarlo. Resulta que cuando yo estoy observando las abscisas, esta abscisa no está considerada y por eso les dije que es +3 abierto. Pero yo observo que en la frontera, este hueco, la abscisa de ese hueco, está siendo suplida por el punto. Por lo tanto, no existe esta parte abierta. O sea, si hay una abscisa. Yo uno de ustedes ya me lo había dicho el resultado, nada más que me equivoqué. Y por lo tanto, son todas las abscisas, incluyendo la del 3 porque está incluida por el punto, y todas las abscisas hacia el más infinito.
Por lo tanto, el dominio es de menos infinito a más infinito en los dos casos abiertos. Ahora sí, díganme quién fue el que me dijo esa. Cuando estoy pensando en el rango, debo pensar en las ordenadas. Si ustedes se dan cuenta, aquí comienzo desde abajo. Recuerden que el rango comienza desde abajo. Entonces, todas estas son ordenadas que vienen desde el menos infinito. Pero resulta que al estar subiendo en las ordenadas, llego a un hueco. Ese hueco no tiene ordenada. Esa ordenada que no tiene precisamente es el menos 6 abierto, porque no debo de considerar ese hueco. Y unido con menos 6 abierto también, porque esa partecita me está excluyendo al menos 6. Si ustedes observan, hacia un lado o hacia el otro, no hay ningún punto que me esté cubriendo esa ordenada. O sea, no hay ningún punto que tenga esa ordenada. Y sabemos que el hueco es una ausencia de punto. Por lo tanto, tengo que dejar efectivamente el menos 6. Y luego después del hueco, pues no hay ningún problema porque las ordenadas van subiendo hasta que llegan al más infinito. Por eso, cada vez que haya un hueco, necesito hacer esta expresión. Menos 6 abierto, unión 6 abierto, o como les había dicho aquí en las abscisas, ¿no? En las abscisas sería 3 abierto, unión 3 abierto, solamente que en este caso sí había un punto que está cubriendo esa abscisa. En la ordenada no, porque aquí no hay ningún otro punto a los lados donde haya un punto que esté cubriendo la ordenada. Ok, bueno, entonces vamos a verificar que la función es continua. Para verificar que la función es continua en la abscisa indicada, debemos de comenzar con las tres condiciones de continuidad. La primera condición de continuidad menciona que debo de evaluar la función. Por lo tanto, voy a escribir una f. Permítame tantito. Le voy a cambiar, ustedes disculpen, porque si no este tipo de definición no me gusta. Escríbanle por favor una f de m, por ejemplo, que se va a calcular como una m entre 2m menos 3 y un menos 3 si la abscisa es diferente a 3 medios y un menos 3 si la abscisa es 3 medios. Les digo, no me gusta utilizar siempre la X porque se quedan casados con la idea que siempre el eje de las abscisas es X y eso es una mentira, ¿no? En la realidad nunca van a tener X, van a tener densidades, van a tener distancias, van a tener pHs, van a tener masas, van a tener fuerzas, pero jamás van a haber X, nunca va a haber una X. Por eso no me gusta utilizar tanto la X, ¿no? Bueno, entonces, la primera condición es que la función tú la vas a evaluar en la abscisa que tú quieres. Y si existe esa abscisa, se va a cumplir la condición. Lo que debo de hacer, ya les había explicado, es sustituir. Y si yo sustituyo, entonces necesito ver con mis ojitos de la cara en cuál voy a sustituir dependiendo de la definición. Como aquí dice que es diferente, quiere decir que esta no la voy a utilizar. Como aquí estoy viendo que dice igual, quiere decir que esta es la función que voy a utilizar. Y por lo tanto, si debo de sustituir, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí no puedo sustituir en nada. Entonces, simplemente estaría diciendo que la ordenada en la abscisa 3 medios es menos 3. Y con eso, entonces estoy diciendo que hay un punto A que tiene coordenadas 3 medios, menos 3. Y como existe la coordenada, como existe la ordenada, quiere decir que se cumple la primera condición. Y entonces yo ya puedo graficar. Y si grafico, por aquí viene el eje de las ordenadas. Por aquí está el eje de las ordenadas. Por aquí anda el eje de las abscisas. Habíamos dicho que como obedece a la variable independiente, aquí decimos que esta es una m, por aquí decimos que es la variable dependiente, que es la función que depende de la variable independiente, y el punto que acabamos de calcular es en 3 medios. Sabemos que un entero tiene 2 medios, que 2 enteros tiene 4 medios, por lo tanto 3 medios es a la mitad, y el menos 3 es menos 1, menos 2, menos 3, y entonces estaríamos hablando que aproximadamente por aquí, ya no se pudo, que aproximadamente por ahí tenemos al punto A que acabamos de calcular
y debo de hacer la mención que ese punto está en la frontera. Acuérdense que esta frontera la estoy dibujando, aunque no se debe de dibujar, solamente es un indicio que en esa frontera está dividiendo la parte izquierda con la parte derecha de mi plano cartesiano. Esa frontera no se dibuja, la dejo ahorita indicada solamente para que nos acordemos que en la frontera existe un punto. Y entonces, una vez que ya se cumplió la primera condición, me voy a la segunda condición. La segunda condición menciona que el límite debe de existir, o sea, el cálculo de la ordenada de la función que tiene variable independiente m, cuando esa variable independiente se acerca a 3 medios, eso debe de existir. Pero para que exista, se debe de cumplir que el cálculo ordenada de la función cuando la variable independiente se acerca a la abscisa 3 medios por la izquierda, debe de ser la misma que el límite, o sea, que la ordenada de la función cuando la abscisa se acerca a 3 medios, pero por la derecha. Ahorita hemos estado haciendo funciones de este tipo que son racionales. Acuérdense que en el ejercicio pasado se parecía y en este pues es más o menos similar, pero van a cambiar algunas cosas. Entonces, lo primero que debo de ver en la función es determinar cuál es la que debo de utilizar en cada una de los dos límites. Acuérdense que uno es acercándose por la izquierda y el otro es acercándose por la derecha. Y entonces observo con mis ojitos de la cara que este igual quiere decir que exactamente en la frontera está ocurriendo lo que acabamos de hacer en la primera condición. Entonces, ese símbolo de igual, analizando, me está diciendo que exactamente en esa abscisa, este es exactamente. Pero este símbolo de diferente quiere decir que no está en 3 medios. Y como no está en 3 medios, entonces lo que no está en 3 medios obedece a que puede estar a la izquierda o que puede estar a la derecha. Disculpen que esté fallando la aplicación, ya me lo han dicho varias veces, pero pues no es culpa mía. Y por lo tanto, esta parte de arriba obedece a la parte de la izquierda y a la parte de la derecha. Y esto se parece a lo que hicimos hace ratito. O sea, en las dos voy a estar haciendo la sustitución de la misma función. Entonces, si hago la sustitución, resulta que al hacer la sustitución voy a tener una abscisa donde esa abscisa, debido a que estoy realizando la sustitución, la voy a nombrar como 3 medios, dividido entre 2 veces la abscisa, pero acuérdense que la abscisa dijimos que es 3 medios, y le voy a restar 3. Hago lo mismo en el límite por la derecha. Acuérdense que aquí no digo miembro derecho porque no es una ecuación, es comparar límite izquierdo con límite derecho. Y entonces aquí la abscisa, sabemos que le estoy sustituyendo por 3 medios porque es la misma función por la izquierda y por la derecha, y la voy a dividir entre 2 por la abscisa que dijimos que es 3 medios, restándole 3. Y entonces, en ese momento, al observar, me doy cuenta que, ¿qué está ocurriendo? Es que este 2 con este 2 se va a dividir y por lo tanto me da la unidad. Y la unidad por 3 sigue siendo 3 y 3 menos 3 me da 0. Por lo tanto, este que está aquí abajo es un 0 y este que está aquí abajo es un 0 y eso me causa una indeterminación. Y yo sé que cuando en los límites hay indeterminaciones, yo debo de factorizar. Y si debo de factorizar, dígame por favor qué tipo de factorización utilizo. Factorizar. ¿Qué debo de factorizar? Pues debo de factorizar algo que esté en la función que está a la izquierda y a la derecha. Y la función que está a la izquierda y a la derecha tiene un numerador que es m y un denominador que es 2m menos 3. Pero entonces me pongo a pensar cuál de estas dos puedo factorizar. Y resulta que de esas dos
La que se puede factorizar, ¿cuál es? Que si ustedes están dando cuenta, esta m tiene exponente 1. Exponente 1 quiere decir que nada más hay un factor. No puede haber más factores. Y si ustedes revisan la de abajo, resulta que también la m tiene exponente 1. Solamente es un factor. No puede haber más factores. Si hubiera sido una m cuadrada, sí se puede factorizar, porque son dos m's. Acuérdense que la definición de potencia es multiplicar por sí mismo a la base tantas veces como indica el exponente. Entonces, aquí sí se puede factorizar porque son dos m's que se están multiplicando. También si hubiese sido una m cúbica. Pero como yo estoy viendo con mis ojitos de la cara que en la función este tiene exponente 1 y este tiene exponente 1, quiere decir que ninguno se puede factorizar. Entonces, como ninguno se puede factorizar, y si se dan cuenta, tampoco no hay un factor que me ayude a llevarlo a un término cuadrático o cúbico, resulta entonces que como no se puede factorizar, no puedo calcular el límite por la izquierda y tampoco puedo calcular el límite por la derecha porque no se puede factorizar. Y eso entonces implica que el límite no existe. Y como el límite no existe, entonces quiere decir que no se cumple la segunda condición, y como no se puede cumplir la segunda condición, yo ya puedo afirmar que por lo tanto la función presenta discontinuidad. Acuérdense que esos tres puntitos quiere decir por lo tanto. Entonces, por lo tanto, la función, disculpen que esté fallando tanto la aplicación, la función presenta discontinuidad en la abscisa m igual con 3 medios. Ahora bien, ya sé que es discontinua, pero ahora me falta saber el tipo de discontinuidad. Y para saber el tipo de discontinuidad yo necesito graficar. Y para graficar, si ustedes se acuerdan, yo ya grafiqué la parte de abajo, porque la parte de abajo ya habíamos dicho que es un punto. ¿Por qué es un punto? Porque es lo que está ocurriendo exactamente en la frontera. Y en la frontera, hace ratito ya habíamos dibujado que en la frontera existe un punto. Entonces, lo único que me hace falta por dibujar es lo que está ocurriendo con esta función que habíamos dicho que es la parte de la izquierda y de la derecha. Pero entonces la debo describir como geometría analítica. Por lo tanto, en la izquierda y en la derecha ocurre lo mismo. Y escribiéndolo como geometría analítica, voy a escribir entonces que la variable dependiente que se llama ordenada, recuerden, esta es la ordenada y esta que está aquí es la abscisa. Por lo tanto, la ordenada se va a calcular como una abscisa entre el doble de la abscisa menos 3. Y entonces ahora díganme, nada más de verse, eso que tengo ahí, ¿qué es? Por el hecho de tener un denominador y como no se puede factorizar para luego hacer una división, por este denominador yo ya sé que tiene asíntotas. Y como tiene asíntotas, yo ya puedo asegurar que lo primero que debo de calcular es la asíntota vertical. Y ya que calculé la asíntota vertical, lo que necesito calcular es la asíntota horizontal. Y sabemos que para la asíntota vertical lo que debo de hacer es igualar el denominador con 0. Acuérdense que en los huecos es igualar a 0 el binomio que se divide, pero aquí es igualar a 0 el denominador. Por lo tanto, nada más de verse, por operaciones inversas, me doy cuenta entonces que este 3, la operación inversa es una suma, este 2, la operación inversa es una división, y por lo tanto la abscisa es 3 medios. Y entonces la pregunta es, ¿esta abscisa qué te está representando? Esta abscisa me está representando un lugar geométrico. ¿Por qué? Porque esta abscisa resulta que no tiene ordenada. ¿Por qué no tiene ordenada? Pues porque arriba lo vimos. Cuando sustituimos el 3 medios en la abscisa, me generó una indeterminación. Por lo tanto, no puede ser ni un punto ni un hueco porque no tiene ordenada. Y como no tiene ordenada, entonces es un lugar geométrico. Y el lugar geométrico se interpreta. Y la manera de interpretar este lugar geométrico es de varias maneras. La primera manera es esta. La abscisa es 3 medios. La segunda manera es a través de una gráfica.
como la abscisa es 3 medios, entonces voy a borrar aquí la frontera y ubico la abscisa que es 3 medios. Y esta abscisa que tiene 3 medios no es el único punto que tiene abscisa 3 medios, porque también los que tienen abscisa 3 medios son todos los puntos que están arriba y también son todos los puntos que están abajo. Y esa sí la debo de trazar porque esa es una asíntota. Entonces el lugar geométrico me está diciendo que el comportamiento es que la abscisa siempre es 3 medios. Y por eso puedo dibujar todos los puntos que están arriba de la abscisa 3 medios. Acuérdense que todo partió de esta abscisa que es 3 medios. Y también todos los puntos que están abajo. Ese es un lugar geométrico. Y luego, para la asíntota horizontal, sabemos que lo que debemos de calcular es el límite al infinito. Por lo tanto, necesito calcular el límite cuando la abscisa tiende a infinito de una abscisa dividida entre 2 veces la abscisa menos 3. Y para lo cual, ¿qué conceptos aplico? Lo que tenía que hacer en el momento de calcular el límite es simplificar la fracción. Simplificar la fracción es dividir entre el mismo número, que en este caso es el número más grande, que es la x porque tiene infinito. Y al hacer la división de esta x entre esta x me da 1. Al hacer la división de esta x entre esta x me da 1, pero por este 2 sigue siendo 2. Y esta división no se puede realizar, por lo cual se deja indicada. Aplico el concepto de límite al infinito, donde si divido 3 millones de pesos entre una cantidad de personas que es casi toda la población, puedo decir que tiene un valor de 0, y entonces me va a quedar un 1, que es este 1, entre este 2, que es este 2, menos este resultado de aplicación del concepto que me da 2. Por lo tanto, menciono que como el límite es una ordenada, la ordenada es un medio. Pero esa ordenada resulta que no puede ser ni de un punto ni de una abscisa, ni de un punto ni de un hueco, porque la abscisa es infinita. No conozco el valor de la abscisa, y como no conozco el valor de la abscisa, entonces resulta que eso que estoy calculando es un lugar geométrico. Y este lugar geométrico cumple con un comportamiento, y ese comportamiento menciona que la ordenada siempre es un medio. Por lo tanto, ubico un medio. Aquí está un entero y ubico la ordenada que es un medio. Y la ordenada que es un medio está aquí. Y todos los demás puntos que cumplen con que la ordenada es un medio son todos los puntos que están a la izquierda y los puntos que están a la derecha. Por lo tanto, voy a marcar esta ordenada y todas las ordenadas que están a la derecha y todas las ordenadas que están a la izquierda. Acuérdense que es porque se cumple el comportamiento. Y eso quiere decir entonces que esta es una asíntota vertical, esta es una asíntota horizontal, y son rectas que nunca son tocadas por la curva. Pero para saber dónde está la curva, entonces voy a sugerir una abscisa que esté a la izquierda, y también voy a sugerir una abscisa que esté a la derecha. Si se dan cuenta, a la izquierda la abscisa puede ser 1, lo cual es un valor fácil de sustituir, pero una abscisa más sencilla que el 1 es la abscisa 0. Por lo tanto, a la izquierda voy a sugerir una abscisa que es 0, y a la derecha voy a sugerir una abscisa. A la derecha de esta asíntota pues tengo el 2, por lo tanto sugiero una abscisa que es 2, y lo que debo de hacer en ambos casos es sustituir. Y acuérdense que debo de sustituir en la función equivalente, pero aquí no hay función equivalente, entonces sustituyo en la función. Acuérdense que la función primera se llama función primitiva, por lo tanto al sustituir voy a tener que la ordenada es 0 entre 2 por 0 menos 3, y en la otra la ordenada va a ser 2 entre 2 por 2 menos 3. Y obviamente al hacer la respectiva jerarquía de operaciones, en los dos casos, al ver cuál es la primera operación que debo de hacer, como la raya de fracción es un paréntesis, primero debo de hacer esta multiplicación y esa resta, debo de hacer primero esa multiplicación y esa resta, y en los dos casos me voy a dar cuenta que necesito aplicar la ley de la resta y obviamente la división. Y aquí me queda
que la ordenada es 0 y aquí me queda que la ordenada es 2 al hacer las operaciones. Por lo tanto, tengo un punto, vamos a nombrarle punto B, donde la abscisa es 0 y la ordenada es 0 porque ya la calculé. Y este otro punto, vamos a nombrarle punto C, tiene una abscisa que es 2 y una ordenada que es 2. Esos puntos pertenecen a la función, pertenecen a la gráfica. Y entonces el 0,0 está Profe, por aquí. Dime. soy Once, si no me equivoco, hizo mal la operación de la derecha. Es El punto B, resulta que este punto es de la función. Y si ustedes se dan cuenta, este punto está por abajo de la asíntota horizontal y está a la izquierda de la asíntota vertical. Eso me permite hacer el dibujo de la función. Y eso quiere decir que viene la gráfica pegadito a la asíntota. Acuérdense que la asíntota no puede ser tocada por la gráfica. Entonces viene la gráfica pegadito a la asíntota. Pegadito a la asíntota, toca el punto B y luego se va pegadito a la asíntota, pero sin tocar la asíntota hacia el más infinito. Esa es la primera parte de la gráfica. Y entonces la otra pues obedece al otro punto. Y el otro punto dijimos que es 2,2. Por lo tanto, al ubicar el punto de coordenadas 2,2, resulta que 2,2 me queda por acá. Este es el punto C. Acuérdense que yo le puse nombre punto C, no es porque siempre se llame C. Y eso indica que la gráfica de la función debe de estar a la derecha de esta asíntota vertical y arriba de esa asíntota horizontal. Por lo cual, la gráfica viene pegadita por la asíntota. Y luego de la asíntota toca el punto C y se va pegadito a la otra asíntota sin tocar la asíntota. Por lo cual, para que se vea un poquito más visible, les hago el dibujo. La gráfica de la función es abajo de la asíntota, toca el punto B y se va para abajo sin tocar la asíntota. Luego toca el punto y luego viene desde arriba sin tocar la asíntota y hacia la derecha sin tocar la asíntota. Por lo cual, con mis ojitos de la cara, me estoy dando cuenta que una gráfica se va al menos infinito y la otra gráfica se va al más infinito. Por lo tanto, después de hacer la gráfica, me doy cuenta que la función presenta discontinuidad en la abscisa 3 medios del tipo al infinito y más allá. Y ya tengo cuál es el tipo de discontinuidad y ya tengo también que es discontinua. Lo único que me falta entonces es el dominio. Díganme cuál es el dominio. Dime 48, dijiste. Si yo estoy pensando en las abscisas, fíjense cómo la abscisa viene desde la izquierda. Dejen cambiar de marcatextos porque esto es muy intenso. Viene desde el menos infinito. Por eso el dominio viene desde el menos infinito. Y luego resulta que se va hacia el más infinito, pero en la ordenada. Pero me interesa la abscisa. Eso quiere decir que la abscisa no toca a la asíntota. Pero si ustedes se dan cuenta, en este punto está cubriendo la abscisa de la asíntota. Por eso no hay ninguna interrupción del dominio. Y ya después del punto, pues continúan todas las abscisas y todas las abscisas se van hacia la derecha, o sea, se van hacia el más infinito. Recuerden que el dominio es de izquierda a derecha. Pero cuando me voy al rango, si yo comienzo el rango desde abajo, pues resulta que todos estos tienen una ordenada que van subiendo, pero resulta que nunca llegan a la ordenada 1/2. Como nunca llegan a la ordenada 1/2, y si se dan cuenta en la asíntota no hay algún punto que lo cubra, entonces quiere decir que debo de agregar esta notación para estar indicando que hay un hueco. Y luego, después de la asíntota, pues resulta que aquí hay más ordenadas que van hacia arriba, que van hacia arriba, que van hacia arriba, que van hacia arriba, y por eso llega hasta el más infinito. De ahí el que el rango sea el que estoy marcando.